terminamos mi libro favorito. Y vamos a empezar otro libro que también está dentro de mis favoritos. Quiero empezar con una reflexión acerca de los niños. Los niños tienen la extraña peculiaridad de traer esperanza. Recuerdo algunas escenas de mi adolescencia donde unas compañeras anunciaban que estaban embarazadas. En la edad en la que estoy hoy, actualmente, escuchar que uno de mis contemporáneos está esperando un bebé es una verdadera alegría. Pero en ese entonces, escuchar a mis contemporáneos decir que estaban embarazados, en ese momento era hasta una tragedia. Recuerdo muchas de las conversaciones acerca de las dificultades de un embarazo a tan temprana edad. Pensar en las dificultades acerca de los estudios, la culminación de los estudios, cómo contarles a sus padres, cómo sería la universidad si es que iban a llegar, cómo mantenerse en una nueva vida, si debían casarse y vivir juntos siendo aún adolescentes, y muchas más complicaciones pasaban por la cabeza de estas compañeras o compañeros también. Pero el embarazo era lo más difícil, y cuando el bebé nacía parecía que todo eso se disipaba. A ver, al bebé hacía que todos los problemas pasaran a un segundo, tercero, cuarto plano. Y ese bebé es esperanza. De ahí el dicho que dice que cada niño trae el pan bajo el brazo. Y es una fe puesta realmente en el bebé, ¿verdad? Porque la situación no ha cambiado, al contrario, creo que se complica, ¿no? Ya está en el lugar. Cada niño trae esperanza. Y de eso se trata el sermón de hoy. Acompáñenme a la lectura. Ruth capítulo 4, versículo 13 al 15. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas se acabó la historia de Ruth. O sea, Ruth ya no tiene un papel de protagonista en este momento. Bueno, desde hace 2 domingos. Y el domingo pasado se acaba la historia de Booz. Booz también deja su papel en el libro de Ruth. Y esta última parte que tenemos es la historia de Noemí. De hecho, así se llama el sermón, ¿no? La redención de Noemí. Porque esta historia inició, de hecho, con Noemí y termina con Noemí. Noemí es la que sale de Belén, y es ahora que regresa a Belén con las manos llenas. Booz toma a Ruth por mujer, dice el texto, y se unen conyugalmente. Pero tras el nacimiento de esta nueva criatura, vean que la historia no se trata de sus padres Booz y Ruth, se trata de Noemí. El autor introduce a ciertas mujeres. De la nada empieza a hablar sobre algunas mujeres de las que estaban aquí. No se dice quiénes son, ni cuál es la relación con los personajes que estamos leyendo, ni por qué en ese momento están allí, pero parecen representar algo así como la opinión popular. Un grupo de amigas señoras, probablemente, dentro de las cuales está Noemí. Son estas mujeres las que hablan acerca de la bendición de la familia. Versículo 14. Y le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y las mujeres celebran a Jehová porque hizo que no le faltara un pariente redentor. Aquí dice pariente, pero la palabra ahí es pariente redentor, es decir, Goel, la que hace muchos
algunos domingos se las mencioné. Dios hizo que llegara un Goel que será celebrado en Israel. Es que Booz había salido al frente y había comprado lo que Noemí estaba perdiendo y lo había redimido. Y comentamos que cuando él compra, realmente lo que hace es ceder sus propiedades a la familia de Noemí. Y ahora, Booz era pariente redentor, o sea, su Goel, y su nombre iba a ser celebrado en Israel. Y Booz ya era un hombre de renombre, como dice en el capítulo 2, pero era un hombre de renombre en Belén. ¿Y qué es Belén? Belén es un pueblo don nadie de la tribu de Judá, pero la forma en que había tratado a Ruth y a Noemí haría que su testimonio fuera tan popular que su libro, su historia en el libro, sería tomado como un libro inspirado por Dios. Por lo menos Booz, para el tiempo de David, ya era un hombre de renombre en todo Israel. O sea, el libro de Ruth para el tiempo de David ya era conocido. Para que en el libro de Ruth esté la genealogía es porque ya debía ser leído a la nación entera. Sin embargo, cuando las mujeres alaban a Dios por este pariente redentor de Noemí, que será celebrado en Israel, no se refiere a Booz. ¿A quién se refiere? Se refiere al hijo de Booz, que tuvo con Ruth, que se llama Obed. Seguimos leyendo, versículo 15. Dicen las mujeres acerca de Obed, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El pariente redentor del cual están hablando no es Booz, es Obed, es el que va a dar a luz, o el que dio a luz Ruth. Obed entonces es el redentor de Noemí. Booz era el redentor de Ruth. Y aquí lo que están diciendo estas mujeres es que Obed es el pariente redentor de Noemí. Este niño que nació de Booz y de Ruth realmente es redentor de su abuela. Los niños tienen esa capacidad. Tal vez en su inocencia, o el hecho de que un niño, no sé si, yo creo que tal vez si lo comparten, pero un niño es como un nuevo inicio. Uno ve esperanza en un niño, tal vez porque es inocente o tal vez porque le queda la vida por delante. Tal vez porque es una nueva oportunidad de no equivocarse, de enmendar los errores que uno comete, que los adultos cometen, alcanzar sueños que tal vez el adulto no alcanzó. Parece que los niños son una redención de sus padres. Hacer aquello que el adulto no logra. Tener la vida que el adulto no tuvo. Los adultos ven a los niños como una redención. Los niños son el ensayo de los adultos para hacer las cosas de bien que alguna vez los adultos quisieron tener. Y eso está hablando, esto se habla popularmente hoy. Obed, el nieto de Noemí, sería su pariente redentor. No solo por eso, no solo para no equivocarse, por mucho más que eso. Las mujeres dicen que Obed es el restaurador de su alma. Dios le había, si ustedes recuerdan al principio del libro, Dios le había quitado la vida al esposo de Noemí y le había quitado la vida a sus hijos. Y ahora Dios le da un nieto. Definitivamente Obed no era un reemplazo. Jamás el esposo de Noemí ni sus hijos iban a ser reemplazados por otra persona. Pero sí era una nueva vida para empezar una nueva etapa en su familia. Su alma estaba triste por su luto, pero ahora había alegría en su corazón por el nacimiento de su hijo. Por otro lado, las mujeres dicen que Obed es su pariente redentor porque Obed será el sustentador en su vejez. Algo así como que Obed era la jubilación de Noemí. Esto suena un poco interesado en nuestro tiempo, aquellas personas que tienen hijos para que cuando al crecer los sostengan. Pero veamos esta declaración con el real entendimiento de la cohesión familiar que existía en este momento. Según ellas, todo esto era posible porque Ruth, que era su nuera, amaba a Noemí. O sea, Obed sería todo esto para Noemí
porque Ruth era quien amaba a Noemí. Aunque Obed sería el restaurador y sustentador de Noemí, todo esto era posible porque Ruth siempre asumió su rol como pueblo de Dios. Ruth pudo haber sido de gran bendición a Noemí porque ella amaba a Dios. Desde el inicio de esta historia hasta el final, la que fue verdaderamente hija de Noemí fue Ruth. Fue más que su nuera. Ruth fue la que cuidó de ella. Ruth fue la que la animó en los tiempos difíciles. Ruth fue la que la sustentó con su trabajo y la que nunca la abandonó. Ella era su verdadera hija. Noemí también correspondería el amor de Ruth. No solo a Ruth, sino también a Obed. Versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. La traducción Reina Valera usa la palabra aya, pero en otras versiones se traduce como nodriza. Estas palabras, nodriza y aya, significan una cuidadora, una niñera. Noemí fue la niñera de Obed. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido ahí un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Pues yo ya he dicho que se llama Obed, pero es hasta este momento en que estamos leyendo que se llama Obed. Y son las mujeres las que le ponen el nombre a Obed. Esta es una cultura con una cohesión comunitaria tan grande que al reconocer en él, en el bebé, la esperanza de Noemí, le dicen a Noemí, este se tiene que llamar Obed. Le ha nacido un hijo a Obed. Ellas saben que es hijo de su nuera, pero ellas deliberadamente lo llaman hijo de Noemí. ¿Sí se dieron cuenta, verdad? No dice hijo de Ruth, no dice hijo de Booz, dice le ha nacido un hijo a Noemí. Ellas saben que era hijo de su nuera, pero deliberadamente le ponen el rol de hijo de su abuela. Este hijo, recordemos que este hijo es producto de la ley del levirato. Ruth es cuñada de Noemí. Así que técnicamente Ruth y Noemí no son familia. Al menos no de sangre. Y Booz era pariente de sangre de su esposo Elimelech. No era pariente de Noemí. Así que Obed, en términos actuales, si nosotros tuviéramos ese caso hoy, diríamos que Obed no es nada de Noemí. Imaginemos una relación entre una suegra y la nuera. La persona que las relaciona es el hijo, ¿no? Por eso la nuera le puede llamar suegra a su suegra y la suegra nuera a su nuera. Es el hijo que está en medio quienes hacen el lazo familiar de tipo político. Pero ¿qué pasa si se muere el hijo? Cada quien se va por su lado, ¿no? Ya el vínculo se ha roto, especialmente si no tienen hijos. Lo más probable es que la viuda tome un nuevo esposo y tengan sus hijos. Y esos hijos no van a ser nietos de la antigua suegra. Van a ser nietos de su nueva suegra y de la mamá de la mamá. ¿Qué quiero decir? En términos actuales, la abuela de Obed de este bebé, era la mamá de Ruth y la mamá de Booz. Noemí, técnicamente, no es nada. ¿Verdad? Ruth y Booz tuvieron a Obed. La mamá de Ruth y la mamá de Booz son sus abuelas. Pero por el levirato, la ley del levirato, Booz, quien toma a Ruth, sustituye el rol del esposo, su esposo difunto llamado Malón. De modo que Obed no era hijo de sangre de Booz, pero técnicamente era hijo de Malón, no de Booz. Por eso el familiar anterior no quería redimir, no quería comprar. Porque mi hijo no va a ser mi hijo, va a ser hijo del difunto. Obed era hijo de Malón aunque estuviera muerto.
Obed era hijo de Malón, aunque Booz lo hubiera engendrado. Obed entonces era hijo legítimo de Noemí. Booz y Ruth le dieron un hijo a Noemí. Y de él, según esta genealogía, dice acá, nace Isaí. Y de Isaí nace David. ¿Qué David? El rey David. Pero el autor hace algo más interesante. No solo se limita a decir de los hijos de Ruth y de Booz, o de los hijos de Noemí y de Malón, nace alguna vez un rey. No. El autor de Ruth lo que hace es extrapolar la genealogía. Versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, el rey David. ¿Dónde inicia esta genealogía? En Fares. Y está Fares, vean en la lectura, Fares, Esrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. Entre el primero, que es Fares, y el último, que es el rey David, hay aproximadamente 550, 90 años. Es bastante. 10 personas no hay en 500 y tanto de años. Son más personas. Es claro que esta genealogía omite algunos nombres. El primero que menciona es Fares. ¿Quién es Fares? Ya mencionamos a Fares alguna vez. Fares es hijo de Judá. Cuando mencionamos la ley del Levirato, de hecho ya lo mencionamos 2 veces. Fares es hijo de Judá, el patriarca, uno de los 12. Este Judá fue el que se casó con su nuera. Cuando la nuera se acercó a él y él estaba buscando una prostituta y ella se vistió de prostituta y tuvieron un hijo llamado Fares. Fares de hecho también es parte de algo así como una ley adúltera del Levirato. ¿Qué más tenemos? Versículo 18. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón. Y Naasón a Salmón. Bueno, de los primeros 3, Esrón, Ram y Aminadab, no sabemos prácticamente nada. Naasón, por su parte, era un hombre de gran prestigio en Judá. Fue ayudante de Moisés. Este Naasón fue ayudante de Moisés y de Aarón cuando censaron a los hijos de Israel. Esto está en Números 1, 7 del 26 y 27. Ahora, de Naasón no se dice nada. Versículo 21. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí a David. Y regresamos al dictado anterior. Es así como terminamos el segmento anterior. Booz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí al rey David. Esta conclusión nos deja ver que el propósito principal del libro de Ruth no era ni Noemí, no era Ruth y no era Booz. El propósito de este libro de Ruth era presentar a aquel a quien Israel celebraría, al rey David, o tal vez alguien más grande. Mateo 1. Acompáñenme a Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob,
Jacob a Judá, ahí tenemos al patriarca, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, con su cuñada, ¿no? La que se vistió de prostituta, a Fares y a Sara, por si acaso Sara que es varón. Fares a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. ¿Quién es Rahab? La prostituta que dejó que entraran los espías, o resguardó a los espías cuando iban a tirar Jericó, cuando estaban conquistando la tierra prometida. Ella es madre de Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David, ahí se acaba Ruth, ¿no? Pero Mateo sigue, a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam al rey Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. ¿Qué es Zorobabel? El del libro que estamos estudiando en la tarde, que es Esdras, el del primer viaje. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y José no era padre de sangre de Cristo, pero sí era un padre, como lo fue Booz, como lo fue Malón, a su hijo. Aunque Ruth apuntaba hacia el rey David como una figura redentora de Ruth y de Noemí, al final quien iba a redimir a Noemí y a Ruth no era ni Booz ni Obed. De hecho, de Obed no se nos dice absolutamente nada, más que nació. No era la historia de Noemí aquella mujer que perdía todo, no se trataba de ella. Ni de Ruth, aquella que se comprometió con su suegra hasta la muerte. Ni de Booz, quien dio todo lo que tenía para redimir a su suegra y a su nueva esposa. Ni de Obed, hijo legítimo y heredero de Noemí. Ni siquiera se trata del rey David, descendiente final del libro, sino de Jesucristo, el descendiente más importante de Ruth, de Noemí, de Booz, de Obed y del rey David. Porque Cristo fue el verdadero redentor de ellos. El verdadero redentor de Noemí. Aquel que las mujeres le dijo, tu hijo será célebre. Pero a Obed nadie lo celebró. De hecho, de Obed no se nos dice nada. Celebraron más a Booz. El hijo de Noemí que iba a ser célebre es Jesús. Aún durante generaciones y generaciones hasta hoy aquí en nuestro país, un pequeño grupo de personas recordando su vida y su muerte. Aquel fue el niño nacido, el hijo que fue dado, quien tendría el principado sobre su hombro y sería llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque lo dilatado de su reino y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Él es nuestro Redentor. El libro de Ruth es más que una historia bonita de amor entre una nuera y una suegra, entre dos personas que unen su vida en sagrado matrimonio. Es la historia del Redentor, de Jesucristo. Nuestro Redentor. Espero decir yo nuestro Redentor. Terminamos, hermanos, orando.